y sobre todo de entregar nuestro corazón a Dios, que nos ha traído con bien a este lugar. El Salmo 145 nos dice, ¿verdad?, que exaltemos a Dios porque Él es digno de suprema alabanza y porque Él es merecedor de toda la gloria y la honra. Gracias Padre, porque Tú eres quien nos da la vida, quien nos da lo mejor, y estamos en el lugar correcto. Yo te pido que saludes a quien tengas a un lado y que puedas bendecirlo, puedas darle de tu amor, del amor de Dios, puedas acercarte de corazón a corazón y simplemente estés en comunión con Dios. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí como iglesia, como hermanos, unidos por la fe, unidos por el amor hacia Ti. Te alabamos, Señor, y gracias porque estamos juntos, y qué gusto también ver llena esta iglesia, ¿verdad?, esta congregación en este día tan maravilloso. Gracias, Señor. Nos ponemos en Tus manos. Toma Tú el control de todo tiempo, de toda circunstancia, de cada corazón aquí reunido. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Tú eres el Rey, digno en majestad. Bendito sea, Señor. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Tú vendrás por tu pueblo pronto. Aleluya a Tu nombre, Señor. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Lo creemos, lo declaramos, Señor, que Tú vendrás, Tu venida está pronto. Gracias porque nos lo demuestras con Tu poder, con Tu grandeza, Señor, y también con Tu fidelidad. Estamos reunidos a una sola voz para cantarte, para exaltarte, para adorarte, Señor. Tú eres fiel, Tú eres misericordioso, eterno eres, Señor.
sea tu nombre. Te alabamos, Jesús. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Así es, Padre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, tu nombre es sobre todo nombre y sea exaltado en este y en todo lugar. Amén. Nuestro Señor es fiel, nuestro Dios es fiel, amén. Todos podemos decir: Señor, tú eres fiel, tú nunca fallas. Y nosotros bendecimos tu precioso nombre, el nombre de Jesús. En todo tiempo yo bendeciré el nombre de mi Salvador, mi buen pastor, la luz que guía mi caminar. Confiaré en su fidelidad en medio de la oscuridad. Permaneceré, yo no temeré.
labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. La buena obra que empezó en mí será fiel en completarla. Su promesa cumplirá, de gloria en gloria lo hará. En medio de la batalla yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Nadie puede callarme, nadie puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece. Mi Dios es más grande y nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece. Mi Dios es más grande y nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece. Mi Dios es más grande. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Oh, 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 oh.
grande que todo, más grande que el dolor, más fuerte que el temor. Y nosotros te bendecimos, te adoramos y te honramos. Alguien en este lugar puede decir: mi Dios es mucho más grande que todo. Puedes decir: mi Dios es mucho más grande que todo. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Bendito es tu precioso nombre, Jesús. Hoy creemos y confiamos esta palabra. Tú eres mucho más grande. Tú eres fuerte, tú eres fiel. Tú eres nuestro Dios. Y en ti confiamos y en ti esperamos. Hoy abrimos nuestro corazón a tu palabra y a tu mensaje, Jesús. Amén y amén. Que quiero, iglesia, que estemos reflexionando y tomando en cuenta fuimos llamados para adorar a Dios, para ser como Jesús, pero también debemos ir entendiendo los tiempos. Estamos en el 2025, ¿verdad? Ya estamos a mitad del año. Debemos ir entendiendo qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestro país y en el mundo, y qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de sus seguidores, de sus hijos, ¿verdad? Hijos e hijas de cristianos, cristianas en todo el mundo, que nos unamos a hacer algo. Y una de las cosas es que cada uno de nosotros debe confiar mucho en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en la presencia de su Espíritu en nuestras vidas, en nuestros hogares. Una de las tareas es que nosotros debemos hacer todo lo posible para que en nuestras casas, en nuestras familias, esté la presencia del Espíritu Santo. Qué importante es que en el hogar esté el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu hogar, me refiero a las personas, cuando habita en una familia, en un núcleo familiar, créeme que las batallas del día a día son más llevaderas, se ganan más, ¿verdad? Y también la unidad, el amor prevalecen y se cimentan como no tienes idea. Aún a pesar que afuera escuchemos malas noticias, aún a pesar que en los trabajos, en la política, en la sociedad escuchemos tantas malas noticias, cuando el Espíritu Santo habita y permanece en nuestros hogares, cosas sobrenaturales suceden. Amor que crece, el perdón, la amistad, la hermandad, cuando el Espíritu Santo es el que gobierna los hogares. Así que una de las tareas que debemos estar procurando y ser intencionales es siempre buscar que el Espíritu Santo habite en nuestros hogares. No importa si en tu casa solamente tú eres el único cristiano, si solamente hay papá y mamá o solo los hijos y los papás, no importa cuántas personas dentro de un hogar sean cristianas, lo importante es que esa persona, si es solo una, pueda buscar intencionalmente que el Espíritu Santo gobierne el hogar, que el Espíritu Santo habite en ese hogar. Es algo importante, ¿por qué? Porque es algo que Dios está llamando. Dios está llamando a que busquemos su presencia, que volvamos a Él, pero que busquemos la manera, los que ya somos cristianos, de que el Espíritu Santo habite continuamente en nuestros hogares. Amén. Esto es algo que Dios está hablando a la vida de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a continuar. Recuerden que yo estoy compartiéndoles una serie de mensajes que está basada en el libro de los Hechos. Y entonces estamos viendo eventos del libro de los Hechos. Apenas vamos en el capítulo 2 y ¿qué creen? Hoy tampoco lo vamos a terminar. Son muchas cosas, ¿verdad?, que nos habla el libro de los Hechos. La serie se llama He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque es una continuidad de la serie que les hablé sobre el fruto del Espíritu, ¿verdad? De Sé como Jesús, de cómo ahora los discípulos, los primeros cristianos, ahora viven la vida de Jesús, ahora son como Jesús. Los Hechos nos habla de la vida de los apóstoles siendo como Jesús a través de ahora el Espíritu Santo. Como ahora el Espíritu Santo a través de ellos hicieron muchas cosas y la iglesia fue creciendo. Entonces la serie se llama He decidido seguir a Cristo y hoy nos toca el episodio número 4, ¿verdad? Así como en las series de las plataformas, el episodio 4 que he titulado ¿Qué debemos hacer?
¿Qué debemos hacer? Ahorita van a hilar por qué le puse este título a este mensaje. ¿Ok? Entonces, ahora este mensaje está basado en el capítulo 2 de Hechos, del versículos 14 al 41. Como son muchos versículos, la verdad son muchos, nos van a restar un poquito de tiempo, entonces solamente voy a leer algunos versículos de todo este pasaje. Yo te invito a que en tu hogar termines de leer todo el capítulo, ¿va? Pero antes que empecemos, acuérdate, cada vez que me toca compartirles algo, les comparto una historia de algún testimonio de alguna persona que decidió seguir a Cristo y nunca volvió atrás. Hoy la historia toca de un hombre llamado Ezequías, y esto sucedió en el país de Laos. Yo no sabía que Laos era un país, lo estuve buscando, y es un país muy cerrado, como podemos decir, como comunista, ¿verdad? Un país donde no está permitido libremente el profesar la religión cristiana o ser cristiano. Entonces, este es el testimonio de Ezequías. Poco después de convertirse en cristiano, en 1997, Ezequías fue a lo que se conocía en la localidad como el santuario. Fue a recibir preparación en discipulado y evangelización. Después regresó a la casa de su padre y lo abordaron de inmediato 35 personas, entre ellas familiares y aldeanos, exigiendo saber por qué se había convertido al cristianismo. Les dijo: Jesús es el único camino por el cual puedo ser salvo de mis pecados y tener vida eterna. La multitud se enojó y Ezequías trató de razonar con ellos. Al final lo agarraron por el cabello y comenzaron a pegarle en el rostro hasta que quedó inconsciente. Un amigo de Ezequías lo llevó a su casa, donde permaneció en cama por 4 días recuperándose de los golpes. Ezequías nunca pudo regresar a la casa de su padre, pero continúa viajando de aldea en aldea en Laos, llevando las buenas nuevas de salvación. Desde este primer incidente a Ezequías lo han golpeado en 10 ocasiones diferentes, algunas veces prefiriendo la muerte al sufrimiento continuo. Él testifica: a medida que he madurado en mi andar con Cristo, tengo más fe para resistir estas dificultades. Las pruebas por las que he pasado han servido para fortalecer mi fe y veo la fidelidad de Dios en liberarme en cada golpiza. Le doy gracias a Dios que he podido llevar a 30 personas al conocimiento de Jesús como su Salvador. Es algo que nosotros no vivimos ni experimentamos, y por lo tanto deberíamos agradecer mucho a Dios por tener vivir en un país libre, que no te golpean por ser cristiano. Quizá en alguna región de nuestro país sí, pero aquí donde estamos no. Y podemos hablar de Jesús libremente, en el trabajo, en el colegio, en muchos lugares. Y es algo para agradecerle a nuestro Dios, y es algo que nos debe motivar a nosotros también, siempre hablar de Jesús. Bueno, ahora sí vamos a Hechos, capítulo número 2, versículo 37, va a aparecer en la pantalla. Yo se los pongo siempre en la nueva traducción viviente, y dice así: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Por eso es el tema el título de este mensaje hoy. Este episodio 4 se llama ¿qué debemos hacer? Bueno, pues le preguntan esto a Pedro, porque Pedro, después de que reciben al Espíritu Santo, después de que empiezan a hablar en lenguas, y eran como 120 personas hablando en lenguas, ¿verdad? Y llega una multitud a ver qué está pasando, porque había un trueno. Acuérdense, eso fue el episodio 3, y vieron y ya supimos qué es lo que estaba pasando. Después de todo eso, Pedro alza la voz y empieza a predicar, empieza a dar un sermón, hermanos, poderoso, que la gente al final de ese mensaje preguntó: ¿qué debemos hacer después de eso que escuchamos? La prédica de Pedro, mi pregunta es: ¿qué contenía el mensaje? ¿Qué contenía el sermón de Pedro? ¿Qué contenía su predicación? Para que después de la predicación se agregaran 3,000 personas y se bautizaran. O sea, ¿qué mensaje dio Pedro? O sea, ¿qué tan poderoso pudo haber sido ese mensaje que después de predicar, ¿verdad?, las personas responden, y no solo responden 1, 2, 5, 10, responden 3,000 y se bautizan? Eso es algo tremendo para un predicador,
los que predicamos aquí, el pastor aquí lo entenderá, cada vez que nosotros aquí predicamos, nos gustaría que hubiera respuesta de la gente al mensaje. Y cuando no hay respuesta, hay una frustración tremenda. Yo recuerdo cuando yo predicaba, las primeras veces que predicaba y la gente no respondía, yo me frustraba y llegaba a mi lugar y le decía a Dios, esto no es para mí, ya no quiero volver a predicar, esto no es lo mío. Yo no sirvo para predicar, porque la gente se duerme, la gente está en el celular, la gente se para al baño cuando yo estoy predicando. Le dije, esto no es para mí. Y es bien frustrante y entonces veo a Pedro que él se para, predica y 3,000 personas como que responden a la predicación y se bautizan. Dije, wow, ¿qué contenía ese mensaje? Y ¿sabes qué es lo que podemos ver aquí? Pedro está lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando él predica, tiene la llenura, tiene el Espíritu Santo en él. Es como tener a Jesús en él. Ahora Jesús vive dentro de Pedro. Y ahora Pedro abre la boca y entonces Jesús es el que habla usando el cuerpo de Pedro. Imagínate. En ese momento Pedro está lleno del Espíritu Santo, vio a la multitud, y ahí está Pedro viendo a la multitud, es parte de lo que está sucediendo, y entonces él entendió y dijo, wow, este es el momento correcto, el tiempo correcto y la hora correcta para hablar de Jesús. Acuérdate, hace unos días crucificaron a Jesús, esa multitud lo mató, lo crucificó, gritó, se burló de Jesús. Y persiguieron a los seguidores. Y luego Jesús resucita. Pedro lo ve y ven cómo asciende al cielo. Y ahora están ahí orando juntos. Acuérdense que estaban orando, estaban juntos, estaban unidos porque han perdido a su maestro, pero hay esperanza porque lo vieron resucitado. Y ahora sucede algo tremendo, algo que nunca había pasado. Empiezan a hablar en otras lenguas. La multitud se reúne y en ese momento a Pedro le cae el 20. Por medio del Espíritu Santo dice, este es el momento correcto, la hora correcta, el tiempo correcto para hablar de Jesús. ¿Y sabes qué entendió Pedro? No solo por estar lleno del Espíritu Santo entendió eso, entendió también que Dios tuvo amor, gracia y misericordia con esas personas. ¿Por qué? Porque Dios pudo haberlas castigado, porque esas personas fueron las mismas que estaban días atrás gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahora esas personas están reunidas. Y Dios tuvo amor, misericordia y gracia. ¿Por qué? ¿Por qué fueron ahí esas personas? Porque Dios las llevó. ¿Para qué las llevó Dios? Para salvarlas. A esas personas que merecían ser castigadas, que merecían que Dios les pagara, ¿verdad? De otra manera, a esas personas Dios las ama, les da gracia y las lleva a un suceso extraordinario para que Pedro se levantara y predicara. Y entonces Dios usa a Pedro para predicarles y que por el mensaje de Pedro, por el mensaje de Jesús, sean salvas. Esas mismas personas que estaban gritando, crucifíquenlo. Esas mismas personas que estaban gritando, burlándose de Jesús. A esas mismas personas que estaban ahí haciendo todo, ¿verdad? El show para que Jesús fuera crucificado. La misma multitud. Es la misma multitud que ahora Dios tiene compasión, tiene amor y tiene gracia y utiliza a Pedro para que Pedro les hable y por medio de esa predicación ellos sean salvos. Wow, esto es algo hermoso. Esto habla de nuestro Dios. Que por más malo que seamos, por más pecadores que seamos, Dios siempre va a buscar una oportunidad de usar algo para que nosotros nos salvemos. Para que nosotros vengamos al mensaje de Jesús, para que nosotros escuchemos el mensaje de Jesús y seamos salvos. Dios nos ama tanto, Dios ama tanto a la humanidad, Dios ama tanto a las personas de este mundo. Puedo decir, Dios ama tanto México, Dios ama tanto Tampico, que va a buscar las maneras de que la gente que le da la espalda, la gente que no quiere nada con Dios, la gente que odia a Dios, que hace cosas malas, de alguna manera les va a dar la oportunidad de escuchar un mensaje que los ayude para que sean salvos. Porque Dios es bueno. Amén. Y no se te olvide que lo hizo contigo y conmigo.
Nosotros éramos esa multitud. En algún momento le gritábamos crucifíquenlo. En algún momento en nuestra vida le dio la espalda a Dios, no queríamos saber nada de Dios, no queríamos nada que ver con Dios, no queríamos venir a Dios, porque pensábamos que sin Dios podíamos vivir solos. Hicimos cosas malas algunos, ¿verdad? Algunos no, algunos nacieron en familia cristiana, pero aún así, en algún momento, en algún punto de nuestra vida, nosotros le fallamos a Dios. Y a pesar de eso, Dios de alguna manera buscó a través de algún medio, en esta ocasión fue Pedro, pero él buscó a alguien o algo, o una canción, o un suceso, o un evento, para que nosotros escucháramos el mensaje de Jesús. En algunos Dios tuvo que usar la muerte de un ser amado. En algunos Dios tuvo que usar una enfermedad. En algunos Dios tuvo que usar cuando estabas en el hospital. En algunos tuvo que usar a un predicador. En algunos tuvo que usar una alabanza, una canción. En algunos tuvo que usar quizá una película. En algunos tuvo que usar algo, un pasaje de la Biblia. Eso es lo que Dios hace por amor a nosotros. Usa instrumentos que lleven un mensaje a nuestras vidas para que nosotros seamos salvos. ¿Por qué? Porque eso es amor de parte de Dios. Eso es gracia y misericordia de nuestro Señor. Y Pedro lo obedece. Pedro entiende. Está conectado. Pedro está conectado. La importancia de estar conectado en el Espíritu Santo. Pedro tiene el Espíritu Santo, ve a la multitud y entiende y dice, ok, ya entendí. Porque tengo el Espíritu Santo es el momento de predicar, porque Dios quiere salvar a cada uno de los que están aquí. En ese momento no hay miedo, porque Pedro pudo haber tenido miedo. Oh no, estos son los que gritaron crucifíquenlo. No, vinieron ¿a qué? A arrestarnos también y también a matarnos. Porque si mataron a nuestro Señor, pues a nosotros también. Pero él no le da miedo eso, tiene valor, está conectado con el Espíritu Santo, está conectado con Dios y dice, es el momento, es la hora, es el tiempo correcto, y Dios los reunió para que escucharan porque Dios los ama, así como nos ama a nosotros, y suelta el mensaje. Cuando tú y yo estamos conectados con el Espíritu Santo, por eso la importancia que les di al principio de tener el Espíritu Santo en tu hogar, cuando tú y yo nos conectamos al Espíritu Santo, podemos saber cuándo es el momento correcto, la hora correcta y el tiempo correcto para hablar de Jesús. ¿No te ha pasado que es que le hablo y no quiere y entre más le digo más se enoja? ¿No será que nos hace falta conectarnos más con el Espíritu Santo para que cuando estés conectado el Espíritu Santo digas, este es el momento, este es el tiempo, esta es la hora, ahora es hablar de Jesús? Es el tiempo correcto de hablar de Jesús. Porque Dios lo ha preparado todo. Y Pedro lo entendió todo. ¿Y el resultado qué fue? Dice el pasaje que, el versículo 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. En la RB60, ¿cómo dice, hermanos? ¿Cómo dice? El versículo 37, 2:37. ¿Cómo dice? Compungieron el corazón de las personas. Se compungieron de corazón. O sea, aquí la NTV me gusta porque dice algo como más claro. Traspasaron, las palabras de Pedro traspasaron el corazón. O sea, llegaron a lo más profundo del ser humano. Y fue tanto eso que le dijeron a los demás, a todos, hermanos, les dicen hermanos, ¿qué debemos hacer? Quiero que meditemos un poquito en el sermón de Pedro en este día, en este momento. Pedro se pone de pie y alza la voz, ¿verdad? Algo diferente que se hacía en ese momento y lleno del Espíritu Santo empieza a hablar de Jesús. Ahora, quiero decirles que este sermón no fue preparado, Nosotros los predicadores cuando sabemos cuándo nos toca predicar nos preparamos. Vamos a la Biblia, oramos, hay una oración, el pasaje que se va a predicar, se estudia, se lee, se prepara, se leen comentarios, se leen muchas cosas y se va armando y se va poniendo en un papel, una estructura y entonces ya se buscan ejemplos, historias, lo que sea, pero está preparado, o sea, hay con anticipación. Yo sé por lo menos que me toca predicar un mes con anticipación y entonces tengo que irme preparando para el día que me toque. Pedro no.
Pedro no se preparó, no tuvo tiempo de prepararse, decir, ok, voy a prepararme, no tuvo ese tiempo, fue algo espontáneo. Pedro no se despertó esa mañana sabiendo que iba a predicarle a miles y que esos miles vendrían a Jesús como resultado de su prédica. Sin embargo, podemos decir que fue un sermón bien preparado. ¿Por qué? Porque fue preparado por la vida anterior de Pedro con Dios y su relación con Jesús. Este sermón fue preparado por 3 años estando con Jesús, 3 años permaneciendo con Jesús, y aún así regándola y siendo perdonado y recibiendo el amor, la gracia de Jesús, la enseñanza de Jesús, y ahora tenía el Espíritu Santo. Entonces fue algo espontáneo en su vida, pero también tenía una relación con Jesús, tenía una relación con el Espíritu Santo. Y lo primero que dice, hay momento, porque los acusaron, acuérdense, de que estaban ebrios, ¿no? Estos están ebrios. Y él dice, no están ebrios. Pedro desvía la crítica burlona de que los discípulos estaban borrachos. Y en aquel día era impensable que alguien estuviera borracho tan temprano. Eran alrededor de las 9 de la mañana. ¿Por qué? Les voy a decir algo. Los comentaristas dicen que los judíos no comían ni bebían hasta después de la hora tercera del día, y que viene siendo después de las 12, porque esa era la hora de oración, y solo comían después de sus responsabilidades con Dios, cuando cumplían sus responsabilidades con Dios. O sea, todo judío no comía ni bebía hasta que habían orado, hasta que habían estado en oración, hasta que habían leído las escrituras, o hasta que habían ido al templo a orar. Y eso era después de la tercera hora. O sea, después de las 12 ya comían y bebían. Eso era algo común para los judíos. Entonces Pedro por eso le dice, son las 9 de la mañana. No han comido nada, no hemos comido nada, no hemos bebido nada para que digan que están borrachos. ¿Sí? Entonces, después de eso, Pedro lo que hace es introduce 3 pasajes del Antiguo Testamento. Pedro va a citar las escrituras. Eso es sorprendente. Él era un pescador antes, sin estudio, sin preparación, que hablaba con groserías. Era de la chusma, por decirlo así. Era un pescador. Jesús lo escoge como su discípulo, y ahora Pedro, en su predicación, cita 3 pasajes del Antiguo Testamento, y los 3 son Joel capítulo 2, Salmos 16 y Salmos 110. Esos 3 pasajes usa para su predicación. Y entonces en Joel, el pasaje que cita dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí citando a Joel, Pedro explica lo que vieron y lo que acaban de ver, dice, es lo que Joel había dicho. El Espíritu Santo derramado sobre la gente, y el Espíritu Santo antes era dado en gotas, ¿verdad? A las personas. Ahora es derramado sobre toda carne. Escuchen, antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo lo daba Dios como a gotitas, así como, y le dio el Espíritu Santo a Sansón, y Sansón hizo algo extraordinario, pero después ya no. O sea, el Espíritu Santo iba y venía. Y ahora dice, no, ahora el Espíritu Santo se ha derramado sobre toda carne. Y esto fue tan glorioso en este día del Pentecostés, porque bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, ciertas personas fueron llenas con el Espíritu Santo para tiempos y propósitos específicos. Pero ahora bajo el Nuevo Pacto, la llenura del Espíritu Santo es para todo aquel que invocare el nombre del Señor. Amén. Ahora el Espíritu Santo es permanente para todo aquel que invoque el nombre del Señor, incluso siervos y siervas, niños y niñas, hombres, mujeres, ancianos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor ahora puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Y todo aquel que, es lo que dice ahí Pedro en su sermón en Joel. Pedro también usó este pasaje de Joel para un propósito evangélico. Este derramamiento del Espíritu Santo significaba que ahora Dios ofrecía salvación de una manera previamente desconocida, como no sabían. Pero ahora está Dios ofreciendo salvación a todo aquel que invocara el nombre del Señor, sea judío o gentil. Acuérdense que en ese momento, el contexto, los judíos veían de manera repugnante a los gentiles, los veían como impuros. Ellos decían, los judíos, algunos hoy en día siguen creyendo esto, los judíos son la raza pura, la raza elegida por Dios, y todos los demás somos contaminados, somos impuros. Pero ahora Dios está ofreciendo salvación para todo el que invoque el nombre del Señor.
Pasarían muchos años hasta que se ofreciera el evangelio a los gentiles, pero el texto del sermón de Pedro anunció la invitación del evangelio al decir: todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Debemos dar gracias por por este mensaje, hermanos, porque gracias a eso es que el evangelio ahora a nosotros nos llegó y ahora nosotros podemos ser salvos, y ya no solamente es para judíos, amén. Entonces todo lo que tenemos ahí, lo que Pedro habló en Joel, es un derramamiento del Espíritu Santo. Estaba sucediendo. Sueños, milagros, visiones y profecías estaban sucediendo. Señales y prodigios con respecto al día del Señor estaban sucediendo. Una invitación a invocar el nombre del Señor es lo que está en ese pasaje que Pedro le recuerda. Pero no era suficiente, porque Pedro aún no había hablado de la obra salvadora de Jesús por causa nuestra. Todo hasta este punto había sido la introducción solamente del sermón de Pedro, explicando las cosas extrañas que acaban de ver. Lo que está diciendo, lo que acaban de ver es por esto, lo que dijo Joel. ¿Sí? Ya todos, ok. Ahora Pedro va a traer el mensaje esencial. Ok, ya tengo su atención, dice Pedro, ya los atrapé. Ok, ahora les va el mensaje esencial. Pedro, cuando les da este mensaje importante, no se acobarda. No le tiemblan las pernitas como a todos los predicadores aquí. Temblamos, en serio, yo después de tantos años sigo poniéndome nervioso antes de subir. Pedro no se acobardó y les dijo: ustedes crucificaron al hombre que Dios envió. O sea, los está juzgando, los está regañando, o sea, ustedes mataron a Jesús. Eso es lo que sigue en el mensaje de Pedro. Su primera preocupación no era agradar a la audiencia, sino decirles la verdad. Les voy a decir la verdad: ustedes mataron a Jesús. Yo creo que cualquiera le hubiera dicho: perdón, hola Pedro, tú lo negaste y ahora nos acusas a nosotros de que nosotros lo crucificamos. ¿Qué pasó? A ver, no sé si te llama la atención. Mira, Pedro quizá perdió la autoridad moral, pero no la autoridad espiritual. Tú y yo por el pecado perdemos la autoridad moral. Quizá ante la gente: no, pues si tú eres un pecador, ¿cómo vienes y me predicas y tú hiciste esto y esto y esto? Quizá para ti sí, pero para Dios no. Para Dios aún sigue siendo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Si tú pecas y te arrepientes y Dios te perdona, para Él dice: ok, te puedo seguir usando. Pero la gente me ve, me critica por lo que... Ok, para la gente quizá no tienes la autoridad moral, pero yo te doy la autoridad espiritual, porque tú y yo nos hemos arreglado. Porque tú me has pedido perdón, yo te he perdonado, te has arrepentido y yo he dado gracias sobre ti. Y ahora, si yo quiero, puedo usarte y te uso para que tú lleves el mensaje, porque yo puedo usar a quien yo quiera. Cuando yo veo un corazón arrepentido, lo perdono. Esa es la condición. Si no está arrepentido, entonces Dios no te va a usar, por más que quiera. Debe haber un corazón arrepentido. ¿Qué quiere decir arrepentido? Que deja de hacer lo que antes hacía para volverse a Dios. Cuando Dios ve eso, dice: ok, ya te arrepentiste, dejaste lo que estaba haciendo, dejaste de vivir en pecado, dejaste de hacer esto, ok, volviste a mí, entonces yo te voy a usar. Pero ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a hacer si yo hice esto y esto? Y dice Dios: ok, para los ojos humanos sí, pero para mí ya no. Y esto es lo que hace Pedro. Confía en esa gracia del Padre, confía en esa gracia de Jesús, y entonces con toda autoridad espiritual clama y le dice: ustedes crucificaron al hombre que Dios envió, ustedes crucificaron al Mesías, ustedes crucificaron a Jesús. Llena del Espíritu Santo ahora es un hombre diferente al Pedro de unos meses antes, aun cuando estaba con Jesús. Ahora este es un Pedro totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora tiene el Espíritu Santo en él. Eso es lo que hace diferente a nuestra vida de antes y nuestra vida de ahora: la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es importante que ahora los que somos seguidores, los que venimos cada domingo aquí a la iglesia, nos ocupemos en buscar la presencia del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Por eso la importancia del Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo es el único que puede hacer un antes y un después en nosotros. El Espíritu Santo es el único que puede hacer notar una vida antes y una vida después de Cristo. Solo el Espíritu Santo puede hacer que nuestra vida sea diferente. Y sin la presencia del Espíritu Santo, por más que tratemos, no será posible, porque necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, créanme hermanos, yo les quiero invitar a eso. Sé que por mucho tiempo quizá a veces no se habla mucho del Espíritu Santo, pero en serio, cuando tienes al Espíritu Santo en tu vida, puedes tener sabiduría para tomar decisiones sabias en momentos difíciles. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, es más fácil perdonar una ofensa. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, es más fácil entender lo que Dios está hablando. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, es fácil el poder estar conectado con Dios y actuar como Dios quiere y vivir como Dios quiere y pensar como Dios quiere. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, cuando ignoramos al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que también lo contristamos, que también lo ignoramos, cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, cuando nuestras vidas empiezan a ir en un hoyo, nuestras vidas empiezan a caer en una oscuridad, nuestras vidas empiezan a ir en pique. Por eso la importancia de en verdad clama por el Espíritu Santo, pide: Espíritu Santo, ven a mi vida, quiero que vivas en mí, te derrames en mí. Quiero que tú Espíritu Santo, controles mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de ser. Y cada vez que yo abra esta boca, lo que salga es sabiduría de tu Espíritu. ¿Y eso cómo se llama? A través de la palabra. Y cuando tú vas a, es que no entiendo la Biblia, le oras al Espíritu Santo: no entiendo, por favor ayúdame a entender lo que voy a leer. Y en ese momento el Espíritu Santo te da una claridad para cuando tú empiezas a leer, ¡fum!, se te abre el entendimiento. Eso hace el Espíritu Santo. Espíritu Santo, no sé qué hacer en ese momento, ayúdame para que yo la decisión que tome ahorita de urgencia sea la menos perjudicar, la que menos me perjudique. Y en ese momento el Espíritu Santo de alguna manera te lleva a tomar la mejor decisión. Pedro cita el Salmo 16 y en el Salmo 16 explica al Jesús resucitado. Y ahí lo que Pedro hace ahí en ese Salmo al citarlo es decirle a la gente, a la multitud que está ahí: Jesús cargó la plena ira de Dios en la cruz. La ira de Dios fue cargada en Jesús, en esa cruz, como si él fuera un pecador culpable. Es lo que les está predicando Pedro. Culpable de todo nuestro pecado, aún siendo hecho pecado por nosotros, les está diciendo Pedro. Lo que pasa es que ustedes crucificaron a Jesús, pero la ira de Dios fue derramada en esa cruz. Jesús cargó con eso por culpa de nuestro pecado. Y Pedro le dice: esa obra fue un acto de amor santo por nosotros, de modo que Jesús mismo no se convirtió en pecador, a pesar de que llevó la culpa de nuestro pecado. Él no fue un pecador, pero llevó la culpa del pecado. Eso les está predicando, Y en ese mensaje del Evangelio de Pedro les está diciendo: Jesús llevó el castigo por nuestro pecado en la cruz, siguió siendo un Salvador perfecto a través de todo, lo cual se comprobó por su resurrección. O sea, les habla de que Jesús resucitó. Y aparte de la resurrección, no tendríamos ninguna prueba de que Jesús exitosamente, perfectamente pagó nuestros pecados. Entonces le dice: Él resucitó, y esa es la mayor evidencia de que Él era el Mesías. Y la multitud empieza a estar meditando en lo que está escuchando. Después entonces Pedro pasa a citar el Salmo 110 y les explica del Mesías divino. Y su sermón concluye con un resumen, simplemente diciendo: todo Israel debe saber que aunque ellos crucificaron a Jesús, Dios lo declaró a Jesús como Señor y Cristo. Aunque ustedes lo mataron, Dios lo coronó y lo nombró Señor y Cristo. Es como si Pedro dijera: estaban equivocados en cuanto a Jesús. Se equivocaron.
lo crucificaron, fuera un criminal, pero ahora por su resurrección Dios demostró que Él es el Señor y el Mesías. Y la gente estaba, o sea, imagínate cómo se sentían. ¿Qué sucedió después de que Pedro lanza todo esto? Responden con una pregunta. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Crucificamos a Jesús, lo matamos. Él era el Mesías. ¿Y ahora qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Esto es convicción del Espíritu Santo. Esto obviamente era una obra del Espíritu Santo. Que la multitud preguntara qué debemos hacer era una obra del Espíritu. Tiene que ser obra del Espíritu Santo. La gran multitud que escuchaba a Pedro fue conmovida grandemente por su proclamación de la verdad con valor. Y le preguntaron a Pedro cómo debían responder. ¿Qué debemos hacer, Pedro? ¿Qué debemos hacer? La respuesta de la multitud nos ayuda a poner en perspectiva los eventos de aquel día. Ese día fue un día glorioso. No solo porque se habló en lenguas. Porque hablar en lenguas produjo dos cosas: asombro y burla, ¿sí o no? Pero hasta que el evangelio fue predicado es que vino la convicción del Espíritu Santo. O sea, todos los que estaban ahí, unos se asustaron y los otros ¿qué? Se burlaron. Están borrachos. Pero después de que Pedro predica, ahora todos los mismos que se burlaron y se asombraron, ¿ahora qué? Tienen una convicción del Espíritu Santo. Esta fue la obra que Dios realmente quiso lograr. Esta fue la obra. Para eso el hablar en lenguas. Para eso hizo esas llamas de fuego y todo eso. Por eso hizo algo así Dios como muy espectacular. Para que se reunieran, para atraer a esta multitud y que se les predicara de Jesús y que después ellos fueran salvos. Qué hermoso Dios. Qué maravilloso Padre tenemos. Qué grandioso Dios. Te atrae para salvarte. Te atrae para salvarnos. Te atrae para amarte. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él te pide venir aquí los domingos. ¿Para qué? Para que disfrutes su amor. Él te pide que ores. ¿Para qué? Para que conozcas su amor. Él te pide que le alabes, le cantes. ¿Para qué? Para que sientas su amor. Él te está buscando, te está trayendo porque te ama. Él atrajo a esta multitud por medio de lenguas, por medio de Pedro, todo eso. ¿Para qué? Porque amaba a esta multitud, porque ama a esta multitud y porque la atrae y la quiere salvar. Lo único que Dios buscaba era salvarlos. Cuando Jesús estaba colgado de la cruz, la gente está gritando con odio: crucifíquenlo, mátenlo, hay todo odio hacia Él. Mientras de este lado para allá es puro amor. Dios para la multitud que lo odia es amor, gracia y perdón, y misericordia y salvación. Muchas veces nosotros en la semana quizás no le gritamos a lo mátenlo, pero con nuestras acciones le gritamos a Dios. Con lo que hacemos o no hacemos. No hacer actos de bondad, nosotros que somos cristianos, en la semana, con ser indiferentes al necesitado, con ser indiferentes al desvalido o al pobre, eso también es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El no ayudar, visitar enfermo, el no orar, eso es pecado. Entonces en la semana nosotros también, sin querer queriendo, le gritamos a Dios, le damos la espalda a Dios, ofendemos a Dios. Y entonces Él permite un desempleo, una enfermedad, una crisis económica, un problema familiar, para que el domingo vengas a la iglesia a orar y pedirle a Dios que te ayude.
¿Y para qué Él dio? Para que tú recibas su amor, para que recibas su gracia, para que recibas su perdón, para que recibas su abrazo. Dios tiene que traernos, pero no porque sea malo, porque Él es bueno y quiere que reciba su bondad, y quiere que reciba su amor, y quiere que reciba su perdón. Y eso hace Dios con la gente, la trae de una manera, busca cómo estarla trayendo y cómo presten atención. ¿Para qué? Para salvarlos. ¿Y qué es lo que espera Dios? Que solo le digas: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Se compungieron el corazón. Las palabras de Pedro traspasaron su corazón. Esta es una buena manera de describir la convicción del Espíritu Santo. Ellos ahora sabían que eran responsables de la muerte de Jesús, al igual que cada uno de nosotros somos responsables. Tienen que hacer algo en respuesta a esta responsabilidad. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y es la pregunta que tú y yo nos deberíamos hacer cada domingo. ¿Qué debo hacer con esto que acabo de escuchar? ¿Qué debo hacer con esto que acabo de escuchar en el mensaje? ¿Qué debo hacer con esto que escuché en la prédica? ¿Qué debo hacer con esto que acabo de leer en la Biblia? ¿Qué debo hacer con esto, con este devocional, con este plan 40, este versículo que acabo de leer en el WhatsApp? ¿Qué debo hacer? Cuando Dios está obrando en el corazón de alguien, ellos quieren venir a Él y actuarán por venir a Dios. Cuando Dios hace algo en el corazón, la persona viene a Dios y va a hacer algo para venir a Dios. Se ha dicho que en periodos normales, en la obra cristiana, el evangelista busca al pecador. El evangelista va a buscar a los pecadores, ¿no? Vamos a buscar a los pecadores, vamos al penal, vamos allá a buscar a los pecadores. Pero cuando hay un avivamiento o un despertar espiritual, las cosas cambian. El pecador es el que busca al evangelista. El pecador es el que busca la salvación. El pecador es el que busca el mensaje. El pecador es el que viene necesitado de Dios. Y este día de Pentecostés en Hechos 2 era una de esas situaciones de la obra de Dios, en donde la multitud vino a Dios y le dijo: ¿qué debemos hacer? No fueron por ellos. Pedro y los demás discípulos no fueron por ellos. Ellos vinieron atraídos por Dios de alguna manera, y ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer ahora? Y Pedro invita a la multitud a venir a Jesús. Y quiero ir terminando con estos versículos, el versículo 38 y el versículo 40. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Pedro debió haber estado asombrado al ver lo que Dios estaba haciendo en ese momento. En vez de las personas que querían linchar a Pedro, miles de personas querían confiar en Jesús como Señor y Mesías. Pedro le responde, cuando le dicen: ¿qué haremos? Pedro le dice: ok, les voy a decir qué hacer. Esto significa que debemos hacer algo para ser salvos. Debemos hacer algo para seguir a Jesús. No solo sucede, hay algo que sí debemos hacer. Y lo primero que Pedro les dice que hicieran es arrepentirse. Arrepentirse no significa sentir lástima. Eso se llama remordimiento. Arrepentir significa cambiar de mente, cambiar de dirección. Si mi vida iba en pecado, ahora entonces cambio la dirección y ahora voy hacia Dios. Ahora volteo hacia las cosas de Dios, hacia donde Dios está. Ellos habían pensado de cierta manera de Jesús. Ellos pensaban que Jesús era un hereje, un charlatán, considerando digno de crucificar. Ellos pensaban eso. Ahora debían cambiar su manera de pensar de Jesús y ahora ver a Jesús como el Señor y el Mesías.
Eso era arrepentirse. Arrepentir ha sido llamado correctamente la primera palabra del Evangelio. Cuando Juan el Bautista predica, dijo: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empieza a predicar, dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora que Pedro comienza a predicar, comienza diciendo: arrepiéntanse. El arrepentimiento nunca debe de pensar de como algo que debemos hacer antes de poder volver a Dios, sino es algo que debemos, es venir a Dios. El arrepentimiento es: yo quiero volver a Dios. No puedes volverte hacia Dios sin alejarte de las cosas contra las que estabas. O sea, no puedes decir: ok, bueno, tantito voy para allá y luego tantito voy para acá con Dios. No, arrepentimiento es: ahora te volteas hacia Dios y dejando todo eso atrás. En este sentido, arrepentirse es una palabra de gran esperanza. Dice: no tienes que continuar como has estado yendo, puedes volver hacia Dios. Eso es la palabra arrepentirse. La segunda cosa que Pedro le dice: ok, bautícense en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo: los judíos no se bautizaban. Los que se bautizaban eran los gentiles que querían ser judíos, que querían entrar al judaísmo. Los judíos no se bautizaban. Si tú se bautizaba aquel que era gentil y decía: yo quiero practicar el judaísmo. Bueno, tienes que bautizarte para dar a conocer que ahora vas a entrar al judaísmo. Entonces, cuando Pedro les dice a los judíos que se bauticen, hace una declaración clara. En ese día los judíos no eran comúnmente bautizados, solo los gentiles. Y para estos hombres, mujeres y hombres y mujeres judías, ser bautizados mostraba fuertemente que tenían una necesidad de Jesús. Entonces, al arrepentirse y bautizarse, están demostrando fe y obediencia. Y entonces, como resultado, ¿qué viene? El Espíritu Santo, tal como se lo fue dado a todos los 120 que estaban ahí. Pedro les dijo que la promesa del Espíritu Santo sería dada a todos los que creen en las generaciones sucesivas, todos los que están lejos. ¿Qué quiere decir? Si hacen esto, si se arrepienten y se bautizan, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. No solo sobre ustedes, sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos y sobre todas las generaciones que vienen. Wow. Una de las cosas por las que yo y mi esposa nos mantenemos agarrados de Dios es porque pensamos en las generaciones que vienen. Porque lo que mi esposa y yo hoy decidamos va a afectar 3, 4, 5, 6, 10 generaciones. Y si mi esposa y yo nos mantenemos unidos y agarrados de la mano de Dios y fortalecidos, sabemos que entonces el Espíritu Santo va a ser derramado sobre mis hijos, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre mis nietos, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre mis bisnietos, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre mis tataranietos y hasta las generaciones que sea posible. Yo creo que todos aquí queremos eso, que el Espíritu Santo sea derramado por todas nuestras generaciones. Y versículo 41: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. 3,000 en total. Ese día del Pentecostés vio una increíble cosecha de almas. La iglesia pasó de 120 personas a 3,120 personas en un solo día. Escucha las cifras. De 120 pasaron a ser 3,120 personas. Piensen en cómo todo esto, cómo tocó vidas. Más allá de aquel día, muchos de los 3,000, escuchen, eran peregrinos que vinieron a Jerusalén para las fiestas del Pentecostés. Esperaban algo especial de Dios, pero nada como esto. Muchos de esa multitud regresaron a casa, viajando lejos de Jerusalén, llevando consigo las buenas nuevas de Jesucristo. Cuando regresaron a su casa, ¿qué crees que regresaron a hacer? Hablar de Jesús, de lo que les había sucedido. Entonces no solo se convirtieron en 3,000 personas, fueron más. Los que recibieron su palabra fueron bautizados.
Aquellos que creyeron en Jesús ese día lo hicieron con alegría, incluso haciendo una declaración dramática en su bautismo. No se hubieran sometido al bautismo a menos que estuvieran plenamente convencidos de quién era Jesús y de su gran necesidad de Él como su Salvador. Ahora la pregunta que yo hago es: ¿cómo pudieron bautizar a 3,000 personas? ¿Sabes que había grandes recursos de aguas disponibles en ese momento? En el monte del templo había grandes albercas y tanques de agua enormes y estaban cerca. Así que no fue difícil encontrar un lugar donde pudieran llevarse a cabo los bautismos. Dios hizo una obra maravillosa ese día, pero ¿qué crees? Aún continúa haciendo grandes cosas por su Espíritu Santo. Aún sigue, Dios no ha parado, Quiero pedirles que se pongan de pie y quiero terminar con 2 testimonios. Este es un testimonio reciente que pasó en este año, a inicios de este 2025. Un evangelista que habla portugués fue llamado por Dios a ir a predicar a Ucrania. Todos sabemos la situación que está pasando Ucrania y Rusia, esa guerra que hay entre estos dos países y la necesidad que hay de Jesús en estas comunidades. En medio de esta situación, este evangelista fue llamado a predicar a Ucrania y fue a Ucrania a predicar, pero él habla portugués. Necesitaban encontrar un intérprete que hablara portugués y ucraniano, no sé si se diga así, para poder traducirle. No encontraron a un intérprete cristiano y lanzaron el trabajo, el empleo general, gente no cristiana. Y alguien respondió, un joven respondió diciendo: yo sé hablar portugués y ucraniano, o sea, yo puedo interpretar, ¿cuánto me van a pagar? Se acordaron un sueldo. Pero el joven no era cristiano, o sea, él no es cristiano, solo fue como un trabajo. Hoy me contrataron, y llega ese día y el pastor, el evangelista, empieza a predicar y el muchacho empieza a interpretar, empieza a traducir del portugués al ucraniano. Y el pastor está predicando sobre la pesca milagrosa de Pedro. Y mientras va predicando, el intérprete empieza a ser compungido por el Espíritu Santo. El chico que había ido por un empleo empieza a escuchar las palabras del pastor y le empieza a traspasar el corazón, y en plena traducción empieza a llorar. Y empieza, ya no puede, empieza y llora y llora y llora y llora y llora. Y el pastor lo que hace es orar por él, y él se arrodilla y entrega su vida a Jesús. Un joven que no era cristiano y que solo había ido a cumplir un trabajo fue tocado por las palabras del Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Eso pasó en este año. Dios sigue haciendo cosas así de sorprendentes, cosas del Espíritu Santo, cosas maravillosas. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, el que traspasa nuestros corazones con su Espíritu, con su palabra. Es el que no podemos resistirnos ante su mensaje, no podemos no hacer nada ante su mensaje, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que participar, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. ¿Qué debemos hacer, iglesia?
hasta que hayamos respondido a tu amor, a tu gracia, a tu perdón, a tu misericordia, a tu salvación, a tu abrazo. Espíritu Santo, derrámate en esta hora sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, y revélanos, muéstranos qué debemos hacer, que sea claro lo que debemos hacer a partir de ahora. Señor, te lo pedimos de todo corazón. Amén. Amén. Espíritu Santo, ven sobre mí. Alguien en este lugar puede levantar sus manos y decirle: ven. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
hemos orado y abierto nuestro corazón y rogado que su preciosa presencia se pose en nuestro corazón y nos llene. ¿Y qué más debemos hacer? Yo no sé cuántos aquí están orando por sus generaciones, aún por las que todavía no conocen al Señor. Pero creo que este es un buen momento para levantar un clamor y nuestras manos y nuestro corazón y decirle: Señor, yo he creído en ti y creo en lo que vas a hacer en este lugar, en esta ciudad, en esta familia, en esta generación y en las siguientes. Ese día, en el Pentecostés, después de la predicación de Pedro, se convirtieron y se bautizaron. Hoy aquí, convertidos, arrepentidos y bautizados, ¿qué sigue por hacer? ¿Cuántos en este lugar hoy pueden levantar un clamor por las siguientes generaciones y aquellos que no conocen al Señor Jesús? Creyendo en tu palabra, Dios, nosotros hoy levantamos nuestro clamor y nuestra voz por aquellos de nuestra familia, de nuestras generaciones que aún no te conocen. Hay alguien aquí que se puede unir por eso. Hay alguien aquí que puede comenzar a levantar su voz en oración y por nombre traerlos a Jesús. ¿Sabes? Su precioso Espíritu está en este lugar. Habrá alguien aquí que pueda levantar su voz y comenzar a orar y traer un clamor desde lo profundo, ese clamor que duele por los perdidos, y que puede comenzar a orar y decir: Señor, yo también quiero que mi hijo, y dice su nombre, te conozca. Que mi hija, y dice su nombre, y te conozca. Que mi esposo, y dice su nombre, te conozca. Que mi mamá, que mi papá, que mi tío, que mis primos, que mis nietos, que mis sobrinos. Alguien aquí hoy puede levantar su voz, iglesia. Es el momento de traer un clamor delante de Dios y orar por las siguientes generaciones y orar por nuestras familias que aún no conocen. Vamos, iglesia, yo no lo puedo hacer por ti. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti levantar tu voz. Ahora te toca a ti levantar una oración por ellos. Ahora te toca a ti. ¿Tienes a alguien en mente que no conoce de Jesús, que todavía no llega a los pies del Señor? Vamos, hazlo ahora. Levanta una oración. Aquí es el clamor de tus hijos, Señor, que arrepentidos clamamos por perdón y misericordia por las siguientes generaciones. Señor, también levantamos un clamor por esta ciudad. Hay alguien aquí que se une y levanta sus manos, levantando un clamor por la misericordia de Dios sobre esta ciudad. Señor, derrama tu misericordia en esta ciudad, Tampico, Madero, Altamira y toda la zona conurbada. Dios, trae misericordia, trae un avivamiento de eso, Señor, donde los pecadores vienen y te buscan y buscan tu evangelio. Que seamos nosotros la pieza clave, que le llevemos el amor tuyo a esas personas. Dios, hoy levantamos un clamor por Congregación Anáhuac y Pueblo Viejo. Hay alguien aquí que se une con nosotros. Tú y yo no sabemos la situación que ellos están viviendo. Tú y yo no sabemos lo que esa iglesia también está viviendo. Señor, hoy levantamos un clamor por nuestras iglesias hermanas, Árbol de Vida y Nazaret. Hoy nos ponemos, Señor, en este lugar y oramos y clamamos por cada uno de ellos. Dios, que tu precioso Espíritu también se derrame con poder. Ten misericordia, papito lindo, ten misericordia. Hoy también nos levantamos en un clamor por los hijos de nuestros hijos y por los hijos de ellos, por las terceras y cuartas generaciones, hasta donde tú tengas misericordia, Señor. Si no nos toca verlo, hoy nos toca orarlo, Señor. ¿Hay alguien aquí que puede orar por eso? Si no nos toca verlo, Señor,
Hoy, 1 de junio, te traemos a ti nuestras siguientes generaciones. Si antes nos llamas a tu presencia, que quede registrado que hoy levantamos un clamor por ellos. Les bendecimos y te pedimos que tu precioso Espíritu sea derramado sobre ellos. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar y por llenar este lugar y por llenar nuestros corazones y por traer convicción y por traspasar nuestro corazón. No tenemos más que darte la gloria y reconocer que solamente tú mereces todo. Recibe toda la gloria, recibe toda. Vamos, iglesia, tú cántalo. Recibe y que este canto sea generacional de una a otra, Señor, que traspase el corazón de ellos. Recibe toda precioso Hijo de Dios, oh, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, Jesús, oh, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Creo en ti y en lo que harás aquí y en lo que harás aquí. Yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás aquí, y en lo que harás aquí. ¿Lo crees, iglesia? Amén. Le das un aplauso al Señor por lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer.